Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta hora. Vamos a abrirlo en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Ahí vamos a dar lectura a los versículos 18 y 19. Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. Cuando ya lo haya encontrado, usted nos dice amén. Gloria a Dios. Entonces leamos todos juntos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Oramos. Padre divino, Dios todopoderoso que estás en los cielos y en nuestros corazones, gracias por estar esta mañana en medio de esta multitud de almas que tú, Señor, has libertado al precio de tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por ese amor y esos cuidados, y porque en esta hora, Señor, como en tantas horas, tú siempre estás dispuesto a darte a conocer todavía más a cada uno de nosotros, tus hijos. Por ello te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Decíamos hace un momento que esta mañana queremos empezar a desarrollar el tema de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. Y ponga atención, hacemos énfasis, la iglesia de Jesucristo, porque hay muchas otras congregaciones que se denominan iglesia. De hecho, cualquier agrupación, ponga atención, con un fin religioso y aún secular, podría llamarse iglesia, porque la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa llamar fuera. En hebreo, la palabra iglesia es kahal, que significa asamblea. ¿Sí? ¿Y qué es una asamblea? Es una reunión de personas. ¿Amén o no amén? Usted conoce, en nuestro país y en el mundo hay una denominación que se llama de esa manera: asambleas, reuniones de Dios. Y en la iglesia, ¿sí? Entonces, en esta mañana queremos estudiar acerca de la iglesia de Jesucristo, los llamados fuera del mundo por Jesucristo y para Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, siendo que nuestro Señor Jesucristo es la roca, porque de eso es lo que él hablaba cuando le dijo a Pedro: y sobre esta roca. Por ahí hay un montón de debates y de polémicas. Hay una congregación que dice ser cristiana, pero no es otra cosa que una degeneración
de la iglesia verdadera de Jesucristo sostienen de que el Señor Jesús se refería a Pedro, que era en él que él iba a levantar su iglesia. No, por eso es importante conocer el contexto histórico y, ¿por qué no?, conocer un poquito de el idioma en que se escribió la palabra del Señor. Cuando el Señor Jesús expresa esta palabra a Pedro y dice: yo también te digo, tú eres Pedro, la palabra original para la palabra, para el nombre Pedro, es Petros, que significa piedra. ¿Sí? Fíjese bien, es Petros. Y para roca es Petra. Como si el Señor, después que Pedro le contesta que él es el Cristo, el Hijo de Dios, él le dice: y yo te digo, tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Como dice, y sobre mí. ¿Sí? La palabra del Señor nos enseña en la segunda carta a los Corintios, ¿sí?, de capítulo, bueno, dejémoslo así porque no lo vamos a leer, pero nos enseña de que el pueblo de Israel todos tomaron de la misma agua espiritual. ¿Y por qué dice de la misma agua espiritual? Porque el agua espiritual brotaba de la roca, y la roca, dice, es Cristo. Sí. Entonces, la iglesia la pensó, la planificó el Señor en base a nuestro Señor Jesucristo, no en base a un hombre. En base a nuestro Señor Jesucristo la iba a conjuntar los hombres. En la primera carta de Pedro, la palabra nos enseña que nosotros, cada uno, los que hoy somos miembros de la iglesia, el Señor nos compara metafóricamente a piedras vivas. ¿Y por qué piedras vivas? Porque dependemos de la roca, que es Cristo, que es vida. Si nosotros somos piedras vivas, aunadas a la roca que es Cristo, Él es el fundamento. Y cada una de las piedras vivas que somos nosotros, como lo era Petros, edificamos un templo. ¿Y qué es un templo? Es un lugar escogido para adorar una divinidad. Ponga atención, porque hay templos igual para una divinidad pagana, y decimos divinidad porque así lo estima o lo declara el hombre, como eran los mismos romanos, que eran los que gobernaban la tierra, donde la tierra prometida del pueblo de Israel, el territorio donde el Señor se movió. Tenían tantos dioses, y para esos dioses habían erigido, habían levantado grandes edificaciones, y eso se les llamaba templos. Pues ahora Cristo, siendo la roca, Él es el fundamento de ese templo.
Y cada uno de nosotros, siendo piedras vivas, somos edificados juntamente, dice la palabra, con Él, para formar el templo de una divinidad, la única real y verdadera divinidad, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Fíjese bien, hermano. Fíjese bien. Fíjese lo que somos nosotros, la iglesia. La iglesia no es esta casa, estas paredes, este techo, este piso. No, eso no es la iglesia. La iglesia somos cada una de las personas regeneradas por el Espíritu Santo, por la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, porque así lo estableció nuestro Dios Todopoderoso. Piense bien, es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el que planifican, el que piensan establecer un templo aquí en la tierra. Y empieza a gestarse que exista ese templo con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y es a través de su Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, que da forma a la iglesia, porque Él es el que regenera y es el que nos convierte en lo que ahora somos, piedras vivas. Entonces somos el templo. Yo no sé a cuántos les da igual cuando decimos que el Señor está aquí en medio nuestro. Eso es así. Nosotros, cada alma que estamos congregada en este lugar, somos los portadores de la presencia del único Dios verdadero. Nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Este es el templo de Dios. Pero también el Señor usa otra analogía para hacernos entender quiénes somos nosotros, la iglesia. Y Él dice en su palabra que siendo muchos, conformamos un cuerpo, y la cabeza de ese cuerpo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y está bien así. Y fíjese que es por eso que las iglesias están todas patojas, porque como es un cuerpo, y el cuerpo de repente le duele una pierna, pero la otra está bien. Le duele un brazo, pero el otro está bien. Le duele un ojo, pero el otro está bien. Me duele este lado, fíjese. Porque somos muchos los que conformamos ese cuerpo, pero patojeamos. La iglesia sigue caminando igual como el cuerpo sigue adelante, pero con dolamas. Pero la cabeza de ese cuerpo es nuestro Señor Jesucristo. Y eso de la cabeza, ¿qué quiere decir? A la mujer le dice porque la cabeza de la mujer es el marido. Es lo que está diciendo, que la dirección la lleva Él. Pero, ¿alguien dice amén? Todos tristes, ¿verdad? Mire, por eso le dije yo hace un momento, cambiemos, hombre. Cambiemos, hombre. Dejemos realmente que la cabeza ordene, dirija. Nosotros obedezcamos.
¿Por qué está moviendo la piernita la hermanita? Porque su cerebro le está mandando. ¿Y dónde está el cerebro? En la cabeza. ¿Por qué sonríe usted, mi amado? Porque la cabeza le está mandando. ¿Por qué ve? Porque escucha. ¿Sí? Una cabeza. ¿Sí? La iglesia debe de moverse porque Cristo ordena que se mueva. Pero aquí el tronco y las extremidades son las que quieren mandar a la cabeza. Sí, amén. A ver de dónde agarró el hermano Tony algo que dijo. Que sí, es que el hombre es la cabeza, pero que la mujer es el cuello, dijo. Sí, porque el cuello mueve a la cabeza. Así que nosotros estamos como que somos cuello hoy, vean, haciendo a Dios para donde queremos, hermano. Yo le he dicho a usted, queriendo ser bien responsable del ministerio que el Señor ha puesto en mi vida, tratamos de instruirnos. Y en ese tratamos de instruirnos, nos damos cuenta de cosas y de cosas y de casos de cosas. Yo no daba por qué a un señor que tiene una iglesia que dice que vale 150 millones de dólares en el país vecino. Le llaman profeta del diablo. Si él tiene en sus cultos, lo denominan noches de gloria. Yo no he visto en la Biblia, yo no he visto en la iglesia de Jesucristo que el Señor Jesús tocara a alguien y se volviera loco de la risa y que se tirara al suelo y se devanara. No, yo no lo he visto. Y ahí se ve 150 millones de dólares el templo. Templo porque lo han dedicado a una divinidad. ¿Quién es? Yo dije, bueno, si esto es así realmente, entonces tienen razón de tanta cosa que hablan. ¿Sí? Agarran a uno y lo hacen payaso para toda la iglesia, y toda la iglesia entra en risa, 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 risa. Y no les basta y se tiran al suelo como con empanadas y se revuelven. ¿Dónde está eso? ¿Sí? Es cierto que la iglesia se mueve por la cabeza, que es Cristo, a través del Santo Espíritu de Dios. Y que el Señor, bautizando su iglesia, es decir, llenándola con su presencia a través de su Santo Espíritu, puede tener unas manifestaciones un tanto diferentes. Pero no que le agarre de carcajearse como que es loco o loca, o que se devane en el suelo. ¿Y por qué dice eso, pastor, que pueden haber manifestaciones raras? Sí, eso fue lo que sucedió el día en que el Espíritu Santo de Dios descendió sobre aquellas personas que estaban en el aposento alto orando. Un día que se celebraba fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Pero ahí no dice que se tiraban al suelo, aunque los que estaban afuera dicen de que decían que esos estaban borrachos. Me imagino que de ahí agarrarán personas como para hacer el espectáculo que hacen. Vimos una iglesia donde el pastor está bendiciendo a toda la congregación
salta, da vueltas y vueltas y vueltas, y él está con una manguera bendiciéndolos a todos. Yo no sé si usted ha encontrado eso en la Biblia. Un relajo, un desorden. ¿Será que la cabeza está dirigiendo al cuerpo? ¿Será que el templo realmente es el templo del único Dios verdadero, todopoderoso? No, puede ser el templo de una divinidad. Somos la iglesia, pero un lugar como este que alberga el cuerpo de Cristo, debiésemos de tenerlo en alta estima, cuidarlo, estimarlo, porque aquí se reúne. Por allá vi yo esto, mire qué lindo la palabra que acabamos de expresar. Por allá en la calle Los Sisimiles, o avenida Los Sisimiles, ¿sí? Y la calle, qué sé yo, no sé, recuerdo ya, colonia Miramonte, pues, un cruce, había un rótulo y decía: aquí se reúne la iglesia de Jesucristo fulana de tal. Y yo decía: ¿por qué dicen así? Estaba nuevo, pero así es correcto, es una expresión correcta. En la avenida Cuba 1110 del barrio San Jacinto se reúne, se congrega la iglesia de Jesucristo, el tabernáculo Amigos de Israel. Así es la expresión. Pero ese lugar debiésemos de honrar a Dios a través del cuidado, de los cuidados, de la atención que le ponemos. ¿Y cómo? ¿A qué se refiere, pastor? ¿A cuidados físicos? Podríamos decir que sí. Podríamos decir que sí. Pero se refiere más a las acciones que hacemos adentro de un lugar como este. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a todas aquellas personas que estaban adentro del templo físico en Jerusalén cuando Él llegó, estaba iniciando su ministerio terrenal? ¿Qué le dijo? Cueva de ladrones han hecho mi casa, le dijo. El celo de mi casa me consume. Y los agarró y los azotó. Si el Señor viniera físicamente, ¿con cuántos de nosotros haría lo mismo? Mire, me da vergüenza. Me da vergüenza. Y porque sé que nos oyen alrededor del mundo y nos ven alrededor del mundo, no le voy a decir lo que una vez nos enteramos de lo que hacía un pastor en el bautisterio. Hasta ahí lo dejo. La iglesia, por eso usted escucha en este lugar, la iglesia hoy es un relajo, es un desorden. Y la iglesia somos todos. La cabeza es Cristo, el que lleva la dirección es Él, no es el pastor. Pero los pastores se nos ha olvidado que la cabeza no somos los hombres, es Cristo, es Dios Todopoderoso. Y empezamos a hacer locuras, empezamos a imponer. Lo que estamos haciendo es arruinando, lacerando el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Quién es entonces la cabeza de la iglesia? Es Cristo. ¿Amén o no amén? Es Cristo. La iglesia
No es el principal el pastor. No, el pastor es el primer servidor en la iglesia. El pastor es el primer servidor porque a él se le delegó, como se le delegó a Pedro: a ti te daré las llaves del reino. Te voy a dar autoridad. Las llaves denota autoridad. Si yo le doy las llaves a Roberto Barahona, nuestro consiervo, el pastor Roberto, yo le estoy delegando autoridad sobre todo esto. ¿Amén o no amén? Cuando viene un vago de otro país a este lugar y viene a San Salvador, le dan las llaves de la ciudad. Así, como quien dice: usted puede mandar aquí, usted puede hacer y deshacer. A ti te daré las llaves del reino. Sí, pero ¿qué significa eso? Vaya a trabajar. Trabaje, usted es responsable. Pero usted se va a someter a lo que yo le voy a ordenar. La cabeza sigue siendo Cristo, hermano. El pastor solamente es el primer servidor y primer responsable aquí en la tierra ante Dios. ¿Sí? Pero ¿y usted? Siendo una piedra viva que conforma el templo, vaya usted hoy a su casa cuando regrese y arránquele un ladrillo a su casa. Mire cuál ladrillo se quiere ir a pasear. Este tiene ganas de ir a chotear, lo voy a arrancar. Este tiene ganas de ir a ver otro ladrillo de otra pared, lo voy a arrancar. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a caer, se va a derrumbar la pared, se va a derrumbar toda la casa. Usted, siendo una piedra viva adherida a la roca que es Cristo, la ha puesto ahí para conjuntar un edificio. El edificio que alberga la presencia del Dios verdadero. Si una piedra se sale, se cae, es quitada de su lugar, el templo empieza a desmoronarse. ¿Amén o no amén? Los diáconos tienen gran parte de responsabilidad en el caminar de la iglesia. Cristo es la cabeza. Primer servidor, el pastor, un hombre. Segundo servidor, mujeres y hombres, diáconos. Tercero o cuarto servidor, todos. Porque todos conformamos el cuerpo de Cristo. Y usted no tiene un miembro puesto en su cuerpo que sea inútil. No. ¿Por qué? Porque ese miembro, del primero al último que usted tiene, se lo puso nuestro Dios Todopoderoso y Él es perfecto. Bendito sea el nombre de Jesús. Dele fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos conformamos el cuerpo de Cristo. Si se sale de ahí, usted está renegando de la voluntad de Dios. Usted está renegando de la voluntad de Dios. Veamos, hermanos. Dice: siendo que nuestro Señor Jesucristo es la roca, el fundamento, y nosotros los hombres, las piedras vivas, entonces somos el edificio como el templo de Dios. Pero ya lo dijimos, pero también conformamos el cuerpo de Cristo. Ahora veamos algo. Nosotros cometemos un error. Podría decirse, y se oyerá feo, que es válido.
de decir, mira la iglesia que está allá, fíjate que la iglesia de allá, fíjate que la iglesia, hermanos, ¿por qué es un error? Porque la iglesia verdadera de Cristo Jesús solo es una. En todo el mundo, la iglesia de Jesucristo solo es una. En todo el mundo. Y las iglesias, por así llamarlas, como estas, se denominan iglesia local. Por lo tanto, la iglesia es universal y es local. Los hermanos que están hoy mismo congregados en Australia son parte del cuerpo de Cristo. Somos uno en Jesús. Es la misma iglesia. Si es que realmente hay un lugar donde realmente se exalte, se alabe y se adore el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la iglesia es de Cristo Jesús. Pastor, y aquella que está allá a la vuelta es iglesia de Jesucristo. Y una que dice ahí Salón del Reino es iglesia de Jesucristo. Y esa que dice allí María no sé qué es iglesia de Cristo. Si no declaran que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo hombre, no es iglesia de Jesucristo, aunque tenga nombre de iglesia. Es iglesia del diablo. Pastor, iglesia, ya le explicamos qué significa la palabra iglesia. Es una congregación que se reúne con un fin religioso. ¿Qué es eso? Alabar, adorar, exaltar a una divinidad, pero puesta, pensada por ellos. Pero la divinidad de las divinidades solo es una: nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios Todopoderoso. No hay otro. Así entonces la iglesia es universal, pero también es local, que esa pues está en cualquier país, ciudad, barrio o colonia, como estamos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Veamos algo más, hermanos. Espero que algo estemos captando de esta enseñanza. Siendo que la iglesia somos nosotros, la cabeza es Cristo, sí, que somos uno en Jesús a nivel del mundo, pero también somos una iglesia local. Importante es, hermanos, saber por qué Dios le plació establecer una multitud de personas en esta tierra, que fuésemos el templo y la morada de su divina presencia. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué no simplemente nos regenera y nos deja estar por ahí, por cualquier lado, haciendo lo que le da la gana? ¿Cómo lo hace la que hoy se denomina iglesia? Gran parte de la iglesia hoy mismo está metida en la playa. En este mismo momento, la iglesia está metida en el motel. Me imagino que se entiende eso, ¿verdad? Gran parte de la iglesia en este momento está haciendo un robo. Gran parte de la iglesia hoy mismo está planeando una habladuría. ¿Sí? Gran parte de la iglesia en este momento está viendo cómo se baja a su prójimo.
Pastor, ¿qué está diciendo? Siendo que todos los creyentes somos cristianos evangélicos. Ponga atención, porque esto parece risible, contradictorio. Uno que está enmotelado en esta hora, ¿puede ser creyente? Sí. Creyente carnal, perverso, malagradecido, que le importa más el deseo de su carne que lo que Dios espera de él. ¿Sí? Le importa más lo que él piensa que está bueno que lo que Dios dice que está bueno para él. Sí, un creyente. Sí, un creyente. Por eso el nivel no llega a cristiano. Los cristianos somos usted y yo, que estamos hoy aquí siguiendo a Jesús para ver qué Él quiere decirnos a nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Los cristianos son los que estamos congregados hoy, anhelando aprender más de Jesús. El que esté en la playa en este momento sabiendo que hay culto, no es un cristiano, es un creyente carnal. ¿Es parte de la iglesia? Sí. En la misericordia del Señor le dio la potestad de que fuera adherido al pueblo de Cristo, a la familia de Dios. Pónganos un ejemplo, pastor, porque eso se oye muy salido así usted tiene hijos, y los que tienen más de uno, lamentablemente muchos podrán vivir esa experiencia. Hay hijos bien apegados a su papá y a su mamá y bien respetuosos, pero hay un montón de hijos que hacen lo que su regalada gana les da. ¿Y dejan de ser nuestros hijos? No, pero son malos hijos. Pero son nuestros hijos. Son creyentes, son parte del cuerpo de Cristo, sí, pero andan por allá y por eso su iglesia se está derrumbando. Está enferma porque se salieron del cuerpo, porque se arrancaron donde el Señor los ha edificado. Entonces, ¿cuál es la misión? ¿Y cuál es la función de la iglesia en este mundo? Váyase conmigo a la Biblia, hermano. Vamos a utilizarla. ¿Cuál es la misión? ¿Por qué el Señor? ¿O para qué el Señor nos consolidó como su iglesia en esta tierra? En la carta a los Efesios, capítulo 1. Sí. Carta a los Efesios, capítulo 1. Vamos a dejarlo hasta aquí. Sí, vamos a dejar solo esto. Carta a los Efesios, capítulo 1. Veamos lo que dice la palabra del Señor en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. ¿Cuál es la misión? ¿Y cuál es la función de la iglesia en este mundo? Mire lo que dice la palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ponga atención en lo que usted lee, lo que el Señor nos da esta mañana. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Se le acaba de decir que la iglesia es una pensada, un anhelo de Dios a través de Jesucristo y su Santo Espíritu. Aquí lo tiene. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál debe de ser la función de la iglesia en esta tierra, hermanos? Para alabanza de la gloria de su gracia. Veamos qué dice el versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el anhelo? ¿Cuál es el propósito de Dios de establecer algo que Él le llama el cuerpo de su amado Hijo? Es darle alabanza, es darle gloria a su nombre, es honrarle, es glorificar su gracia. ¿Y qué es su gracia? Su buena voluntad. El diablo se ríe de Dios. Por eso es que él no tiene retroceso, y lo que le espera es un lago que arde con fuego y azufre, por perverso. Que el Señor lo reprenda. ¿Sí? Él se burla de la gracia de Dios. Pero a nosotros, que nos ha dotado de conocimiento, cuando dice la palabra del Señor, te daré las llaves del reino de los cielos, te voy a dar las llaves del conocimiento de mi gobierno de santidad y de amor. Si a nosotros se nos ha dado ese conocimiento de la gracia de Dios, lo que tenemos que hacer es alabarle y adorarle por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Pero hay una lista acá. La vamos a desarrollar el próximo domingo. ¿Cómo sería? Sinteticémoslo ahora. Haciendo lo que estamos haciendo, no en este momento, afuera, en nuestras vidas personales, ¿se estará cumpliendo el propósito de Dios? Usted y yo lo sabemos. Yo pregunté el viernes, ¿cuántos tienen problemas? Algunos dijeron amén. ¿Cuántos necesitan un milagro de Dios? Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer un milagro en su vida? Amén. ¿Cuántos creen que merecen un milagro de Dios? Solo una persona dijo amén. Y yo dije, vaya. ¿Cuántos de los que están aquí creen que son merecedores de la bondad y la misericordia de Dios? Yo no sé cuántos dijeron. ¿Cuántos de los que están aquí creen, voy a ponerla más claro, por sus hechos, por su vida, por lo que ahora son? ¿Cuántos creen que son merecedores de la bondad y de la misericordia de Dios? Le voy a decir con amor, no es así. Su hijo y su hija, que es necia y es rebelde, que no le honra como papá o como mamá, es merecedora de que usted le dé lo mejor que él necesita. ¿Sí o no? No. Y eso somos nosotros, hermanos, que nos congregamos cuando nos da la gana, que ignoramos las escrituras, que no le damos libertad al espíritu, que no nos involucramos en el servicio, que hacemos lo que bien nos parece a nosotros. No somos merecedores por nuestros hechos de la bondad y la misericordia de Dios. Sin embargo, como Dios es bueno, como Él nos escogió, como Él nos fundó, en su misericordia nos sigue manteniendo. Pero es necesario que entendamos
¿Cuál es ese propósito de Dios al establecernos como iglesia? ¿Cuál es la misión que nosotros debemos de llevar a cabo en esta tierra? Y en términos generales, porque lo veremos punto a punto, es que nosotros seamos para honra y gloria, para alabanza de su santo nombre. Es para que nosotros, para que este pueblo realmente alabe a Dios. Voy a terminar con esto. Y quizás si hubiera aquí un mal creyente, nos puede regañar. Porque yo dije esto, lo digo porque un día yo expresé algo aquí, teníamos un invitado y me dijo: no, y si ya Dios nos ha hecho nuevo, ¿para qué decir eso? Y el grandulón cantándole al mundo por allá, y a mí me estaba criticando aquí. ¿Cómo es eso, pues? ¿Cómo es eso? ¿A qué se quiere referir, pastor? A lo que yo le decía del escenario que yo veía. Mire, si lo hacen para el mundo, si lo hacen para el diablo, ¿por qué no hacerlo para Cristo? Si todo lo que existe le pertenece a Dios, si el único digno de alabanza y de adoración es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Denle fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea Dios. Oramos. Padre divino,